Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Les digo buenas noches porque estoy grabando esto a las 8 de la noche del día jueves. Y bueno, vamos a hacer en esta ocasión nuestra clase de la semana virtual, ¿ya? No va a haber clase presencial, bueno, ya se estarán enterando, así que vamos a hacer esta clase para no retrasarnos en el sílabus, ¿bien? Hoy día vamos a ver la histología del aparato respiratorio. Entonces, ¿para qué nos sirve el aparato respiratorio? Para respirar, obviamente. ¿Qué significa respirar? Intercambiar los gases que yo necesito, en este caso el oxígeno, por otro que no necesito, que es producto del metabolismo, que es el dióxido de carbono o CO2. ¿Sí? El oxígeno lo tomo del aire ambiente, ¿no? El aire que respiramos tiene más o menos un 21% de oxígeno, y el CO2 que está en nuestra sangre, circulando pegado a los glóbulos rojos, va a llegar y se va a intercambiar con el oxígeno a nivel de dónde, de los alvéolos pulmonares, ¿ya? En la parte más profunda del aparato respiratorio. Entonces, este es el proceso de respiración y las estructuras que vemos en nuestros pulmoncitos y todo en el tracto respiratorio van a ayudarnos para cumplir ese cometido, ¿ok? Entonces, el tracto respiratorio y el aparato respiratorio tiene varias regiones, como vemos aquí, ¿sí? Y vamos a diferenciar cuáles son las que corresponden al aparato respiratorio superior y al aparato respiratorio inferior. Esta línea amarilla va a dividir a las fosas nasales, senos paranasales y faringe, que forman parte del aparato respiratorio superior, a las vías aéreas superiores. Y de la laringe hacia las partes más distales, pasando por tráquea, bronquio, bronquiolos y bronquiolos respiratorios y alvéolos, forman las vías aéreas inferiores, ¿ok? Ahora, también lo he separado en colores rojos y azul. ¿Por qué? Todo lo rojo corresponde a la parte conductiva del aparato respiratorio. Solamente el aire va a pasar por estas regiones sin realizarse ningún tipo de intercambio de gases. Y solo en la parte 7 hablamos de bronquiolos respiratorios y alvéolos propiamente dicho. Solamente en esas dos regiones se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Solamente donde hay alvéolos, ¿sí? Los bronquiolos respiratorios tienen alvéolos en su pared y los alvéolos, obviamente, formando sacos alveolares, son los encargados de realizar el intercambio gaseoso. Si no hay alvéolos, una estructura no tiene alvéolos, no se va a realizar el intercambio de gases o la respiración, ¿no? Entre comillas, ¿bien? Entonces vamos a empezar por la parte más externa, que son las fosas nasales, ¿ok? Las fosas nasales van a tener dos regiones, una región respiratoria y una región olfatoria, ¿sí? La parte respiratoria es la parte más externa y hasta más o menos la mitad, que corresponde tanto al vestíbulo nasal, siendo esta zona la parte de la nariz, donde está el cartílago nasal, donde puedo tocar y mover un poquito la nariz, ¿no? La puntita de la nariz, las alitas de la nariz, y más internamente el vestíbulo nasal, ¿ya? El vestíbulo nasal. Perdón, la cavidad nasal, ¿no? Hablamos del vestíbulo, la parte más externa, y la cavidad nasal, la parte más interna, ¿no? Ambas forman parte de la porción respiratoria de las fosas nasales, ¿ya? Y lo he puesto como en un área roja porque en esa zona hay bastante vascularización, muchos capilares sanguíneos que me ayudan a calentar el aire y humidificar un poco el aire para que pase el resto de las vías respiratorias. Muy bien. Y más internamente, casi en relación a la base del cráneo, ¿sí? Al hueso etmoides, tengo a la porción olfatoria, ¿sí? Donde voy a encontrar un epitelio especializado en justamente la percepción de los olores, ¿ok? Entonces, la parte más externa, el vestíbulo nasal, ¿sí? Es en esta región donde tenemos los pelitos de la nariz, llamados vibrisas nasales, ¿ya? Vibrisas nasales. Y si nos acordamos un poquito de la clase de tegumentos, ¿no? ¿Dónde habían pelitos? ¿Dónde tenemos pelitos? En nuestra piel. Hemos visto piel, ¿no? En este caso, este vestíbulo nasal está recubierto prácticamente por piel, ¿no? Epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿ya? El vestíbulo nasal, epitelio estratificado, plano, queratinizado. Adicionalmente podemos encontrar algunas glándulas de tipo serosos, ¿no? Y a las mencionadas vibrisas nasales, ¿sí? Y en la cavidad nasal, este epitelio, que era piel, ¿no? Va a cambiar y se va a convertir en un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Ese es el epitelio que está en esta zona, más o menos, ¿sí? En la cavidad nasal.
Este epitelio, quiero que se lo aprendan de memoria, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, porque es un epitelio que es propio de las vías respiratorias. Muchas de las regiones que voy a mencionar van a tener este epitelio, ¿ya? Entonces se lo tienen que aprender bien. Recuerden que acá estoy tratando de puntualizar algunas cosas, ¿no? Y yo quiero que después de la clase, o sea, durante la clase estén tomando apuntes y después de la clase terminen con una hoja de apuntes o yo que sé, un cuaderno o en su laptop o en su tablet, ¿no? Y puedan estudiar de eso, ¿ya? No necesariamente toda la clase, o sea, todas las diapositivas, porque no voy a preguntarles todas las diapositivas, ¿no? Yo estoy haciendo hincapié en ustedes, algo orientado a su carrera, algo un poquito sin tanta complejidad, ¿no? Para eso, enfocar un poquito mejor el estudio, cosas que son más importantes y relevantes para ustedes. Entonces, plan. Cerramos paréntesis, ¿ok? Entonces, este epitelio se lo tienen que aprender. Recuerden, Karen, no sé por qué se me sale la presentación, pero bueno. Recuerden que hablamos del vestíbulo nasal, recubierto por piel, epitelio, epitelio estratificado plano queratinizado, y la cavidad nasal recubierto por epitelio respiratorio, también llamado pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Muy bien, entonces estamos acá. Ahora, y este es el epitelio, ¿sí? Respiratorio, cilíndrico, certificado, ciliado con células califormes, ¿no? Tengo acá la membrana basal. Este es el epitelio, ¿no? Como vemos, es de características cilíndricas, o sea, es más alto que, que ancho, ¿sí? Y se le llama pseudoestratificado porque si nosotros vemos pareciera que hubiesen varias capas, ¿no? Pero cada una de estas células llega en realidad a la membrana basal. Solo que algunas células son más altas, otras son más chiquititas, ¿no? Entonces pareciera que fuesen varias capas, pero no, simplemente es por el tamaño de las células y su organización. Entonces por eso tiene el nombre de pseudoestratificado, ¿no? Aquí vemos los cilios, aquí tengo las células caliciformes que producen moco, ¿no? Y de esta manera se forma este epitelio, ¿no? Y por debajo tengo tejido conjuntivo, que es la lámina basal, perdón, la lámina propia, ¿ya? Que corresponde a tejido conectivo, formando tanto la mucosa como la submucosa. Ok. Ahora pasamos a las fosas nasales, la región olfatoria, ¿ya? Como le dije, la parte más superior o más interna de las fosas nasales, en realidad, ¿no? Acá igual encontramos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado alto, ¿ya? Pseudoestratificado cilíndrico alto, ciliado, o sea, es un epitelio mucho más alto que tal vez el anterior, ¿ya? Sin necesariamente la presencia de muchas células caliciformes. En este caso el color toma un color amarillento más pálido, ¿sí? No hay tanta circulación, por eso también lo he diferenciado con esta área amarillita. Y aquí este epitelio de nombre pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Alto, está compuesto por tres tipos de células, ¿ya? Las células de sostén, las células olfatorias y las células basales. Las células basales son pequeñitas y son las que pueden dividirse mediante mitosis y a partir de estas células el epitelio se va a regenerar, ¿ok? Y estas células basales se pueden diferenciar en las otras dos, en células de sostén y en células olfatorias, ¿bien? Las células de sostén son células cilíndricas que tienen microvellosidades y están ahí para darle soporte tanto nutricional como soporte físico, ¿no? Estructural a las otras células, a este epitelio. ¿Bien? Y las células olfatorias son en realidad neuronas, ¿ya? Neuronas bipolares, o sea que tienen un axón largo hacia un lado y otro axón largo hacia el otro lado, ¿no? Uno va hacia la superficie de la mucosa de la cavidad nasal, ¿sí? Sale hasta acá, digamos, hasta esta zona, y el otro se adentra hacia el sistema nervioso central para formar el nervio olfatorio, ¿sí? De esa manera percibimos los olores. Como neurona que es, tiene un núcleo redondeado en el centro, tiene, como le dije, una dendrita que hace la superficie, ahí se forma una dilatación que se llama bulbo olfatorio, y de este bulbo olfatorio salen prolongaciones, ¿sí? Que van a estar como expuestas hacia la superficie de la mucosa de la región olfatoria, ¿ya? Y tengo un axón que va a meterse hasta el sistema nervioso central a través del hueso etmoides, tiene unos orificios a los cuales se le llama lámina cribosa, ¿sí? Del hueso etmoides, y van a formar los filetes olfatorios y finalmente el nervio olfatorio, ¿no? Y estas células
tienen un tiempo de vida de más o menos 3 semanas, mencionan. Entonces, ¿a partir de qué células se van a regenerar? A partir de las células basales, ¿sí? Recordamos que las células basales son las que se producen, las que pueden dividirse por mitosis y se van a diferenciar en tanto de sostén como células olfatorias, ¿ya? Acuérdate que las células olfatorias son neuronas bipolares, ¿ya? Acuérdense que son neuronas bipolares, las células olfatorias. Ok, entonces aquí vemos un poquito cómo se forman supuestamente acá vienen a ser, digamos, no se ven las células específicamente, pero acá deberían estar expuestas las prolongaciones, estas que salen de la dendrita, que sale a la superficie, y por el otro lado las acciones que forman los filetes olfatorios y el nervio olfatorio, ¿no? Para irse al sistema nervioso central. Un resumen de las cositas que estamos diciendo, y aquí tengo una fotito donde tenemos a las 3 células, ¿no? No es una foto, es más bien un gráfico. Acá tengo a la célula basal, aquí tengo en verde a la célula de sostén, ¿sí? Con sus microbiosidades, y aquí tengo a la célula olfatoria, que es, como les digo, una neurona bipolar, ¿sí? Una dendrita hacia la superficie y un axón hacia la parte interna, ¿no es cierto? La dendrita hacia la superficie va a formar esto que se llama el bulbo olfatorio, y a partir del bulbo olfatorio van a salir estos estereocilios, ya que van a estar regados en la superficie de la mucosa de la cavidad nasal de la región olfatoria, ¿no es cierto? De las fosas nasales, ¿sí? Y el epitelio está sentado sobre un tejido conectivo. Ya sabemos que los epitelios generalmente no tienen circulación, sino se nutren a través del tejido conectivo, ¿ya? Y en ese tejido conectivo, que se llama lámina propia, vamos a encontrar glándulas que se llaman glándulas de Bowman, ¿ya? Que son glándulas tubuloalveolares compuestas de una secreción serosa. Entonces, estas glándulas de Bowman van a producir esa secreción, van a liberar la secreción hacia la superficie de la región olfatoria y van a bañar todos estos estereocilios que provienen de las neuronas. Entonces, este líquido, vamos a decir, facilita la interacción de las partículas o las moléculas que se van a disolver en este medio y van a interactuar con estos estereocilios, estas prolongaciones, y estimular estas neuronas para nosotros percibir de esa manera los olores, ¿ok? Entonces, no se olviden, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, un repaso así fugaz. Fosas nasales, región olfatoria y región respiratoria. La región olfatoria es más interna, la región respiratoria es más externa. La región respiratoria tiene un vestíbulo nasal forrado por piel y una cavidad nasal forrado por el epitelio respiratorio, ¿ok? Y la región olfatoria tiene este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado alto, que está compuesto por estas 3 células, la célula de sostén, las células basales y las células olfatorias. Las células basales son las que se van a dividir, son más pequeñitas, ¿no? Y se van a diferenciar en las otras 2, ¿no? Las células de sostén y las células olfatorias. Las células olfatorias son neuronas bipolares, ¿ya? Bien, y acá tengo este dibujito, basal, verde agua, sostén, y amarillo o mostaza, las células olfatorias. Acá tenemos lo mismo, pero de cabeza. Esto bien rosadito vendría a ser la lámina basal, por debajo debería tener el tejido conectivo, ¿no? Acá tengo las glándulas de Bowman, de unas tipo túbulo alveolar compuestas, ¿no? Acá estamos poniéndolo, túbulo alveolares compuestas, glándulas de Bowman, de secreción serosa, que van a bañar la superficie de la mucosa de la región olfatoria, ¿no? Acá tengo en moradito oscuro o moradito, ¿no? Las células basales, en rosadito las células sustentaculares o de sostén, y en amarillo las neuronas bipolares o células olfatorias, ¿bien? Muy bien. Vamos avanzando. Senos paranasales no nos interesa mucho, ¿no? La nasofaringe tampoco no mucho. La faringe en realidad tiene 3 regiones, ¿no? Nasofaringe, la que está en relación a la cavidad nasal, la orofaringe, que está en relación a la boca, y la laringofaringe en relación a la laringe, ¿no? Y cada una de esas regiones va a tomar el epitelio de la región que es con la que está asociada. Por ahí mencionar que en la nasofaringe tengo a las llamadas adenoides, que seguramente han escuchado, ¿no? Son un conglomerado de tejido linfoide. Entonces, estas adenoides en ocasiones en personas alérgicas o en personas que están en constante exposición a químicos o a contaminantes o etc., alergenos en general, pueden crecer y obstruir, ¿no? Este paso del aire a este nivel. Imagínate si tengo una bolita acá, digamos, estos adenoides, y crecen, van a tapar
el paso del aire y esto va a ocasionar que el paciente tenga que respirar por la boca, ¿no? Y esto, generalmente en los niños, va a causar problemas en la dentición, en la formación de los dientes, de la mandíbula, ¿no? Y puede traer problemas, ¿no? Más adelante. Muy bien. Acerca del epitelio, como le digo, va a corresponder a cada región, no se preocupen. Vamos a pasar a la laringe. Esta estructura es un poquito compleja, pero de hecho más importante. La laringe nos permite a los seres humanos formar los sonidos, ¿sí? E incluso articular justamente de esta manera el lenguaje, ¿no? Es una estructura que está formada por un hueso, por muchos cartílagos y por músculo también. Entonces es una estructura músculo óseo, falta aquí incluso cartilaginosa, ¿no? El músculo que tenemos en la laringe es de tipo estriado o de tipo esquelético, o sea, es el músculo que yo puedo controlar. Justamente por eso yo puedo hablar y mover las cuerdas vocales, ¿no? Para formar distintos sonidos. Bien, esta parte blanquita que ven acá arriba, el límite superior de la laringe es justamente el hueso hioides, ¿ya? Hueso hioides, la parte superior, el límite superior de la laringe. Luego tengo un complejo de cartílagos, como les digo, son hasta 9 cartílagos, son 3 cartílagos que vienen en pares, o sea, 3 por 2, 6, y 3 cartílagos que vienen impares, o sea, solo uno, ¿sí? Entonces, 3 más 6 son 9 cartílagos, ¿ya? Los cartílagos de los cuales solo hay uno son los cricoides, tiroides y epiglotis. Y los que son dos, son más pequeñitos, son los aritenoideos, los corniculados y los cuneiformes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el señalamiento de todos los cartílagos, ¿no? El epiglotis, que es este cartílago que está acá, que forma como una lengüeta, como una puerta. La epiglotis se cierra cuando yo voy a deglutir para que el alimento no se vaya a las vías respiratorias, ¿no? Por lo tanto, a ver, si yo estoy hablando y comiendo a la vez, ¿no? Ahí es donde me puedo atorar, porque si estoy hablando, estoy exhalando aire, se abre la epiglotis, y si a la vez estoy comiendo, algo puede pasar hacia las vías respiratorias y me puedo atragantar, ¿no? Entonces, por eso no es aconsejable hacer eso de manera descuidada. Pero en condiciones normales, esto pasa, esto tapa el paso de los sólidos o de la comida, ¿no? Desde la boca hacia las vías respiratorias, sino más bien hacen que se vayan hacia el esófago, ¿no? Hacia donde debe ir, hacia el estómago, finalmente. Y ahora tengo otros cartílagos, ¿no? El cartílago epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿no? Que son los que, como dije, vienen en solo uno, ¿no? Ese es el cricoides, pues es por delante, este es por detrás, este por un costadito. Sí, tengo aparte otros cartílagos chiquitos que son acá, están los cuneiformes, corniculados y aritenoideos, que son estos de aquí, ¿no? Chiquititos, bueno. Tiene que acordarse nomás cuáles son los que son pares y cuáles son los que son impares, ¿ok? Y de todo esto, algo que es súper más importante también es de que todos estos cartílagos son de tipo hialino, ¿ya? Tipo hialino, excepto el cartílago epiglotis, que este epiglotis es un cartílago de tipo elástico. ¿Se acuerdan que había cartílago elástico, hialino y fibroso, ¿no? El más común era el hialino, entonces esta regla se continúa porque aquí la gran mayoría de estos cartílagos son hialinos, menos la epiglotis, que es de tipo elástico. ¿Bien? Si hacemos un corte coronal de la laringe, vemos un poquito acá la mucosa, ¿sí? Cómo se pliega para formar las cuerdas vocales, estas pequeñitas falsas, llamadas cuerdas vocales falsas, porque realmente no las controlamos mucho, y las cuerdas vocales verdaderas, que son estos pliegues que están asociados al ligamento y al músculo vocal, ¿no? Como le digo, músculo estriado, que a mí me sirve para mover estas alitas y de esa manera formar las vocales que van a complementar a los otros sonidos guturales que realizamos y de esta manera formar el lenguaje, todos los lenguajes que conocemos. Ahora, la laringe tiene capas, ¿ya? Capas. Una capa mucosa, que es la capa más superficial, una capa submucosa, que es la más interna, ¿sí? Tiene la capa cartilaginosa, son los cartílagos que hemos mencionado, y tiene una capa muscular, ¿no? Que ya hemos dicho que es de músculo estriado, ¿ya? La capa mucosa está formada por un epitelio y una lámina propia. Eso tiene que acordarse. Todas las mucosas, ¿sí? Todas las mucosas, o sea, la parte más superficial de nuestras cavidades internas, ¿sí? La capa más superficial, la que va hacia la luz de este tubo, eh, está formada por un epitelio de revestimiento más su tejido conectivo, ¿no? Que es la lámina propia. ¿Ya? Eso siempre tiene que acordarse, ¿ok?
Y la lámina propia, como dice acá en este caso, es tejido conectivo laxo, ¿no? En la cuerda vocales se aumentan las fibras de colágeno para formar los ligamentos vocales, ¿ya? Y acá encontramos glándulas también mucosas y mucoserosas o seromucosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente acordarnos de estas capas, ya la capa mucosa, su epitelio más su lámina propia. Por favor, eso acuérdense, ya epitelio más lámina propia, ¿no? En la capa submucosa también es tejido conectivo, ¿ya? Entonces la capa submucosa es tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo laxo también, ¿ya? Recuerden los cartílagos, acá estoy repitiendo, cuál es elástico, cuáles son hialinos, ¿ya? Y el tipo de músculo que hay en la laringe, ¿ok? Muy bien, acá tenemos una foto de la epiglotis. La epiglotis tiene dos tipos de epitelio, porque en esta zona de la laringe el epitelio va a cambiar de ser un epitelio similar al de la boca, que es epitelio estratificado plano sin queratina, a ser un epitelio ya de las vías respiratorias, ¿ya? Eh, que es ya el mencionado pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ok? Entonces en esta laringe es donde se forma esta transición, ¿ya? Y la epiglotis es la que tiene por un lado el epitelio de la boca y por otro lado el epitelio respiratorio. Entonces hacia arriba tiene el epitelio de la boca que es estratificado, plano, ¿ya? En este caso sin queratina, ¿ya? A diferencia de la piel que sí tiene queratina. Y por debajo, ya hacia la cara más interna, ¿no? Digamos que acá, hasta acá hasta la tráquea, ¿ya? Vamos a tener el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes, ¿ya? Esta zona de aquí es el cartílago elástico, ¿no? Con su pericondrio, tengo que dar la vuelta, todo el pericondrio. Y aquí tengo yo, después del epitelio, tengo la lámina propia formando la capa mucosa y la capa submucosa, con las glándulas que habíamos mencionado, ¿no? Igual acá, la capa mucosa y la capa submucosa. Acá un poco lo mismo, el cartílago de tipo elástico, el epitelio, de revestimiento con su lámina propia, tejido conectivo, formando la capa mucosa, más internamente la capa submucosa con las glándulas mucoserosas. Muy bien, acá igualito. Ya está, muy bien. Ahora vamos a pasar a la tráquea, ¿ya? La tráquea es un tubo que está formado por unos semianillos, ¿ya? Más o menos mide 10 centímetros de longitud, 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y es lo que nosotros nos tocamos en la parte anterior del cuello, ¿no? Se siente durito, ¿sí? Esos cartílagos como anillos que tenemos ahí es la tráquea, ¿ya? Desde el cartílago cricoides, o sea, quiere decir desde la parte más inferior de la laringe, ¿no? Vamos a ver, el cartílago cricoides es este de acá, ¿sí? Desde este cartílago cricoides hacia abajo, ¿no? Desde ahí hacia abajo es la tráquea, ¿no? Acá está señaladito, ¿no? Todo esto de aquí es laringe y por debajo viene la tráquea, ¿ok? Hasta que se divide en dos para formar a los bronquios, esa es la tráquea. Estos anillos están formados de cartílago hialino, acá está en rojo, ¿ya? Cartílago hialino. Entonces te voy a preguntar, marque la verdadera o la falsa, la tráquea está compuesta de tejido cartílago elástico. No, pues cartílago hialino. O lo mismo puedo hacer con la epiglotis, ¿no? Tú tienes que saber que es elástico. Muy bien, en este caso la tráquea es hialino. Es un semianillo porque tiene una abertura hacia atrás, ¿sí? Cerrado hacia adelante, pero tiene una abertura hacia la parte posterior, ¿no? Acá es donde ustedes pueden poner el dedo, pueden tocar, está durito, ¿no? Y hacia atrás, eso ya no se puede tocar, pues internamente está abierto, ¿no? Pero los extremos de este anillo, ¿no? Más bien semianillo, o una forma de herradura, o de C, o de U, como quieran ponerla, están unidos esos extremos libres por músculo, ¿ya? En este caso es músculo de tipo liso, ¿ya? Yo no puedo contraer mi tráquea, ¿ok? Eso no lo controlo yo, entonces es músculo liso. Y al igual que la laringe, tiene capas, ¿ya? A este orificio de la tráquea se le llama luz traqueal. Y por aquí obviamente pasa el aire. Entonces la capa que está en relación a la luz, la capa más superficial, en este caso de color amarillo le han puesto, es la capa mucosa. ¿Se acuerdan? La mucosa está formada por un epitelio y por su lámina propia, que es tejido conectivo, ¿no? Luego tengo a la submucosa, ¿sí? Luego tengo a la capa cartilaginosa, muscular, y luego tengo a la capa adventicia, ¿sí? Que rodea toda la tráquea, ¿ok? Entonces, mucosa, submucosa, cartilaginosa, muscular y traqueal. Perdón, y adventicia, ¿ya? Seguimos con la grabación, ya está. A veces se me para la grabación y tengo que estar atento.
Muy bien. Eh, Muy bien, entonces aquí vemos lo mismo, ¿ya? La capa más superficial es la mucosa, que es epitelio de revestimiento más lámina propia, entre paréntesis tejido conectivo, ¿no? Luego tengo la capa submucosa, que es más tejido conectivo, ¿ya? Más tejido conectivo, en este caso es la parte roja, ¿no? O sea, la roja más clara, digo. Tengo amarillo, tengo rojo oscuro, ¿no? Es la mucosa, su mucosa con su lámina propia, y el rojito más claro es la capa submucosa, más tejido conectivo, ¿no? La parte blanca es el cartílago. Entonces acá igual tengo el cartílago, ¿no? Que está rodeado por su pericondrio. Tengo acá músculo, recuerda, músculo liso, ¿sí? En la tráquea hay músculo liso y una capa de tejido conectivo también que se llama capa adventicia o túnica adventicia, que está por fuera rodeando a toda la estructura y ayuda también a que se esté fija en su lugar y no se esté moviendo, ¿no? Porque se une al tejido conectivo adyacente o contiguo. Ahora, ustedes me dirán, ya, profe, ¿qué tipo de epitelio tiene la tráquea? Pues ya les he dicho, el epitelio respiratorio, que voy a estar repitiendo a cada rato, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ok? Aquí tenemos un corte histológico de la tráquea, esta es la luz traqueal, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior de la tráquea y esta es la parte posterior de la tráquea, ¿no? En la parte anterior tenemos el cartílago cerrado y en la parte posterior el cartílago abierto, ¿no? Unido por este músculo de tipo liso. Entonces, esto moradito es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con un poquito de tejido conectivo, forma la capa mucosa. Por debajo hay más tejido conectivo que forma la capa submucosa, luego viene la capa cartilaginosa, muscular, ¿sí? Y por fuera la capa adventicia. Entonces aquí estamos, epitelio estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, ¿no? Y este epitelio está formado por 6 tipos de células, ¿ya? No se estresen que lo que me interesa es, uno, que sepan que las células ciliadas obviamente son las más abundantes y tienen cilios, ¿no? Las células caliciformes producen moco, las células en cepillo se llaman en cepillo porque tienen microvellosidades, no tienen cilios, sino microvellosidades, ¿ya? Son escasas. Las intermedias son células en crecimiento o en desarrollo, ¿no? Y las células basales, igual que las células basales de las fosas nasales, son células que se pueden dividir por mitosis, se reproducen y a partir de estas células se van a formar las otras, ¿no? Se va a renovar el epitelio, ¿sí? A partir de esas células basales, ¿ok? Entonces, células ciliadas con cilios, células caliciformes producen moco, células en cepillo con microvellosidades y son muy escasas. Las intermedias son células en crecimiento o en desarrollo, ¿no? Y las basales son las menos diferenciadas, que están en la base del epitelio y a partir de estas se van a reproducir y se van a formar las otras células, ¿no? Y tengo además células endocrinas, ¿no? En cúmulos, en grupos, que es, forman, su función es secretar algunas sustancias para regular la función del epitelio traqueal, ¿no? En general de la tráquea, digamos, puedo ordenar que la tráquea se contraiga o se relaje, puedo ordenar que produzca más moco o menos moco, ¿no? Puedo ordenar que haya más circulación o menos circulación dependiendo a lo que el cuerpo necesite, ¿no? Muy bien. Ya les dije que la capa mucosa está formada por el epitelio más su lámina propia, ¿sí? La submucosa igual tejido conectivo, ¿ya? Aquí encuentro glándulas también. Y aquí veo una imagen muy bonita, ¿no? Donde veo el epitelio pseudoestratificado, ¿no? Que parecen varias capas, pero es una sola capa, cilíndrico porque es alto, más alto que ancho, ciliado porque tengo estos pelitos, ¿no? Con células caliciformes que son estas células blancas que forman moco, ¿ven? Por debajo la lámina propia, tejido conectivo, y más por debajo tengo a más tejido conectivo, la capa submucosa, y lleno de glándulas, ¿no? Lleno de glándulas, ¿bien? Entonces capa mucosa y capa submucosa. Y por debajo que tendría el cartílago, ¿sí? Y más externamente la capa adventicia, ¿no? Entonces tengo el cartílago, recuerden que el cartílago traqueal es hialino, eso no quiero que se olviden. Y posteriormente el que es de tipo liso, eso tampoco quiero que se olviden, ¿ya? Y la capa adventicia, que también es tejido conectivo laxo, que va a ayudar a fijar a la tráquea a su posición y tiene también muchos vasos sanguíneos y nervios. Ok, muy bien, eso ya lo hemos visto. Esta tráquea, en cierto nivel, se va a dividir, ¿no? Y va a formar los bronquios principales. Y cada bronquio se va a meter en cada pulmón para formar luego los bronquios, bronquiolos respiratorios y alveolos, ¿no? Entonces, estos bronquios principales son todavía extrapulmonares, ¿no? Se han dividido,
Las características histológicas son las mismas que de la tráquea, así que no se estresen mucho, ¿ya? Es igual, solo que anatómicamente tenemos a esto, ¿qué cosa es la laringe, no es cierto? Acá tenemos la tráquea y esta división son los bronquios, ¿ok? Hay una porción que es extrapulmonar y otra porción que ya es intrapulmonar, ¿no? Que son, vendrían a ser estos bronquios de acá, ¿ok? Entonces, bronquio izquierdo, bronquio derecho, son los bronquios pulmonares, ¿no? Estos bronquios se van a ir dividiendo 2, 4, 6, 8, 10, 12 veces, muchas veces, como las ramas de un árbol, ¿no? El tronco se divide en varias ramas, las ramas se vuelven a dividir para formar ramitas más pequeñas. De esta misma manera, esa misma arquitectura tiene los bronquios, por eso se le denomina árbol bronquial, ¿no? Entonces, luego de los bronquios principales, ¿no? Hemos hecho los bronquios principales. Estos bronquios principales, una vez adentrados en el pulmón, se van a dividir y vamos a tener bronquios lobares, porque porque los pulmones tienen lóbulos, ¿sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, es un poquito más chiquito. ¿Por qué? Porque hacia el lado izquierdo casi tengo un poco el corazón, ¿no? Entonces como que le quita espacio y solo tiene 2 lóbulos. Entonces también tengo 2 bronquios lobares para el lado izquierdo y 3 para el lado derecho, ¿ya? Luego, estos lóbulos pulmonares se van a dividir en segmentos, ¿no? Segmentos pulmonares, y te voy a tener un bronquio por cada segmento también, ¿no? Entonces se van a dividir 8 en un pulmón, 10 en otro pulmón, y luego tengo bronquios subsegmentarios, ¿no? Entonces se van a continuar dividiendo muchas veces, ¿sí? Y de 2 centímetros que tenía el diámetro de la tráquea, van a llegar más o menos hasta 1 milímetro de diámetro. Imagínate un tubito que tiene un diámetro de solo 1 milímetro, ¿no? Tan chiquitito. Esos son los bronquios. Y estos bronquios incluso se van a seguir dividiendo y van a formar ya los bronquiolos, ¿no? Que miden menos de 1 milímetro, ¿no? Y como dicen acá, hasta 0,4 milímetros incluso, ¿no? Van a tener cada vez ramificaciones más pequeñitas. Entonces, tengo a la tráquea, tengo los bronquios principales, extrapulmonares, tengo los bronquios ya intrapulmonares, tanto lobares, segmentarios, subsegmentarios, y acuérdate que los bronquios miden hasta un mínimo de 1 milímetro, ¿ya? Te voy a preguntar las características de los bronquios. Te voy a preguntar las características de los bronquios. Entonces, una de esas características es que mide al menos, como mínimo, 1 milímetro. Por debajo de 1 milímetro se llaman bronquiolos. Lo que les he estado diciendo, no se traten con los segmentos que ni yo me lo sé, el neumólogo se los debe saber, mejor en su chamba. Muy bien. Y acá, bueno, un poquito redundar en lo mismo, bronquiolos principales son de primera generación, los bronquios lobares son de segunda generación, luego tengo los segmentarios, subsegmentarios, ¿no es cierto? Hasta 1 milímetro de diámetro, y luego de 12 divisiones o 12 generaciones que llegan hasta 1 milímetro, imagínate que se dividen todavía unas 14 veces más, ¿no? Y llegan a medir, pucha, milímetros, por ahí dice 0,4, pero en realidad hasta menos probablemente, ¿no? Entonces, acuérdate que hay bronquios y bronquiolos, ¿ya? La primera diferencia es el diámetro 1 milímetro. Yo creo que cuántas veces he dicho eso. Y termina una cosa así, ¿no? Por eso se llama árbol bronquial. Muy bien. Acá esto no hay que estresarnos con eso. No se estresen con esto. Ay, qué gacho, ¿qué pasó? ¿Ya? Muy bien, lo que tenemos que ver es la estructura histológica de los bronquios, ¿ya? Son tubos, igual, porque obviamente por ahí pasa el aire, y también tienen las mismas capas, mucosa, submucosa, muscular y cartílago, ¿ya? En este caso la mucosa, ya hemos dicho un epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Y con tejido conectivo, ¿ya? Esa es la mucosa, ¿correcto? La submucosa, igual tejido conectivo laxo, y acá tengo glándulas seromucosas, ¿ya? Entonces, mucosa y submucosa es tejido conectivo, la diferencia es que en la mucosa tengo aparte el epitelio, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar. Yo te voy a decir, marque la verdadera o marque la falsa. A ver, en la capa submucosa encuentro epitelio. Eso nunca va a ser, porque la capa submucosa solo es tejido conectivo, ¿ok? La capa muscular, al igual que en la tráquea, los bronquios también tienen músculo de tipo liso, ¿ya? Músculo de tipo liso. En este caso, no están solo en la parte posterior, sino que forman un anillo completo alrededor del bronquio, ¿ya? Y el cartílago, en este caso, no es una sola pieza de cartílago, sino son como trocitos de cartílago, ¿ya? Pero igual forman efectivamente un anillo, y este cartílago va a estar unido por tejido conectivo, ¿ya? Y este cartílago es de tipo hialino también. Entonces, tráquea y bronquios, cartílago hialino, ¿ya? La epiglotis, cartílago elástico. La laringe, el resto de la laringe, cartílago hialino. Muy bien. Y esto es un bronquio, ¿ya?
donde voy a encontrar, uno, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, dos, voy a encontrar un anillo de músculo liso, tres, voy a encontrar islotes de cartílago hialino, ¿sí? Y algo súper importante es de que voy a encontrar glándulas en la capa submucosa, ¿ya? Voy a encontrar glándulas, ¿ya? Entonces, acuérdate que en los bronquios hay glándulas. Voy a encontrar cartílago y voy a encontrar glándulas, ¿sí? Además del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y el anillo de músculo liso. Acá veo una imagen histológica, ¿no es cierto? Un pedazo de cartílago por acá, otro pedazo de cartílago por acá, otro por acá, otro por acá, unidos por tejido conectivo, ¿sí? Por dentro tengo al epitelio, ¿sí? La capa mucosa, aquí tengo un poquito de capa muscular, pero esa es la muscular de la mucosa, por fuera acá debo tener más músculo, ¿ya? Y glándulas en la capa submucosa. Acá lo mismo, capa mucosa, capa muscular, capa submucosa, cartilaginosa y capa adventicia. De veras que acá también hay capa adventicia, ¿no? En la capa, en los bronquios. Ya la capa adventicia, que es tejido conectivo, que, como les digo, ayuda a fijar un poco el tema de la posición, ¿no? Ahora vamos a pasar a los bronquiolos, ¿no? Ya hemos dicho que estos bronquios se han dividido no sé cuántas veces, hasta 1 milímetro, y aún así siguen dividiéndose, ¿ya? Pero ya se llaman bronquiolos. Ahora, es importante porque te voy a preguntar si no es que el de los bronquiolos, las diferencias, ¿no? O las características. Entonces, el bronquiolo cambia el epitelio. Ya no es estratificado cilíndrico ciliado, sino que es un epitelio simplemente cilíndrico ciliado, ¿ya? Entonces, eso sí te lo tienes que aprender. Epitelio cilíndrico ciliado en los bronquiolos. No tiene células caliciformes, ¿ya? Es otra diferencia, ¿ya? ¿Y qué células voy a encontrar más bien? Células ciliadas, que ya había, ¿no? Y células de clara, que son nuevas. Las células de clara van a producir una sustancia muy similar al surfactante pulmonar. ¿Y qué es el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar es una sustancia que permite que los alveolos, y en este caso los bronquiolos, no colapsen cuando no estén llenos de aire, ¿no? Porque los alveolos son como un globo. Entonces yo los lleno de aire, ¿no? A respirar y obviamente se van a expandir. Pero si yo boto todo mi aire, tengo el riesgo de que este globo, las paredes colapsen, se peguen y luego me dificulta la respiración. Entonces, eso no sucede gracias a el surfactante pulmonar en los alveolos, ¿no? Y en los bronquiolos, gracias a las células de clara que producen una sustancia similar, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que en los bronquiolos la mucosa tiene un epitelio cilíndrico ciliado. Ya no es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Es cilíndrico ciliado sin células caliciformes, ¿ya? ¿Qué tiene? Células ciliadas y células de clara. Entonces, acuérdate que los bronquiolos tienen células de clara. Te puedo preguntar, Marque, ¿cuál es la incorrecta? Acerca de los bronquios. Los bronquios tienen glándulas, los bronquios tienen cartílago, el epitelio es tantos, tienen células de clara, ¿no? Ya tú sabes que eso es falsa. Esa es la falsa, la detectas porque te acuerdas que las células de clara es solo de los bronquiolos, ¿ok? Muy bien, tiene una capa muscular también de músculo liso, ¿ya? Y otra cosa importante que está acá resaltado es de que no hay cartílago y no hay glándulas, ¿ok? En los bronquiolos, no hay cartílago y no hay glándulas en los bronquiolos, ¿ya? Estoy siendo claro. Entonces acá tengo una foto muy fácil de distinguir, porque aparte que el tamaño, obviamente un bronquio suele ser más grande que un bronquiolo, tengo el epitelio, ¿no? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes, estas blancas. Acá tengo cilíndrico, ciliado, ¿no? Con las células ciliadas y las células de clara. Aquí tengo cartílago, acá no hay cartílago. Aquí tengo glándulas que no las han dibujado, pero hay glándulas, acá no tengo glándulas, ¿sí? Y el músculo liso que sí está presente en ambos. Muy bien, entonces, para que veas, este es un bronquio porque tiene cartílago y tiene glándulas, y este es un bronquiolo porque no tiene ni cartílago ni glándulas, aparte del epitelio, ¿no? Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado es más prominente, más grueso que un epitelio simplemente cilíndrico, ciliado, ¿ya? Muy bien. Y yo puedo tener un bronquiolo preterminal, un bronquiolo terminal, ¿no? Incluso luego un bronquiolo respiratorio, eh, que se le da este nombre de acuerdo a cuántas divisiones ha tenido. Mientras más chiquitito, ¿no? Se llama preterminal o terminal, ¿no? Bronquiolo, bronquiolo preterminal, bronquiolo terminal, ¿no? Vienen en ese orden según las divisiones. Aquí veo simplemente el epitelio, las células ciliadas, por ahí están las células de clara también, ¿no? El músculo liso,
Recuerden, nuevamente, para terminar este concepto, no hay glándulas, no hay cartílago, no veo cartílago, ¿ya? Igual acá, el epitelio cilíndrico simple, veo un anillo de, esto rojo es músculo liso, ¿ya? La capa mucosa, submucosa, ¿no? Un poquito capa adventicia por fuera, pero no veo cartílago, no veo glándulas, es un bronquiolo, ¿ok? Y cuando a este bronquiolo le comienzan a salir alvéolos en su pared, se llaman bronquiolos respiratorios. Y aquí es donde comenzamos recién a poder intercambiar gases, ¿ok? Recién podemos intercambiar gases aquí. Entonces, donde hay alvéolos, ¿no? Estos bronquiolos respiratorios tienen alvéolos en su pared, estas dilataciones tienen alvéolos, ¿ya? Es un epitelio un poquito más bajo, ¿no? Mientras más chiquititos se van haciendo los bronquiolos, el epitelio va haciéndose más bajo cada vez, ¿no? Puede llegar a ser cúbico y incluso en los alvéolos el epitelio ya se va a volver plano, como vamos a ver, ¿ya? Pero haciendo hincapié aquí en los bronquiolos respiratorios, ¿no? El epitelio es un poquito más bajo, sigue siendo cilíndrico, pero más bajo, y como les digo, puede incluso llegar a ser cúbico, ¿ya? Tiene igual una capa muscular tipo liso, ¿no? Desarrollada, y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Simplemente la diferencia es que aquí hay alvéolos en la pared de los bronquiolos, por eso bronquiolos respiratorios. Entonces tengo por aquí un bronquiolo terminal, ¿ya? Con el epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Se va haciendo cada vez más bajo, ¿sí? Y aquí comienzan a salirle alvéolos al bronquiolo. Entonces, este es un bronquiolo respiratorio, ¿ya? Bronquiolo respiratorio. Muy bien. Esto no nos compliquemos con esto, ¿ya? Muy bien. Ya. Entonces, estos bronquiolos, ¿ya? Tengo un bronquiolo terminal, tengo bronquiolo respiratorio, ¿no? Se van a continuar con ¿qué? Con un conducto alveolar, ¿ya? Un conducto alveolar, que es como un pasadizo lleno de alveolos en los costados, ¿ya? Entonces vamos a recordar, tengo epiglotis, perdón, tengo laringe, ¿no? Tengo tráquea, tengo bronquios, tengo bronquiolos respiratorios, y tengo conducto alveolar, ¿ya? Conducto alveolar, ¿sí? Conducto alveolar. Y estos conductos alveolares, ¿sí? Van a llegar y van a desembocar en un saco alveolar, ¿ya? Perdón, del bronquiolo terminal, acá nos estamos yendo hacia esta dirección, ¿no? De acá hacia acá, más bien. Este es un saco alveolar, ¿ya? Un saco alveolar, que es un saco lleno de alvéolos. ¿Cuáles son los alvéolos, profe? No veo. Cada una de estas bolitas, cada una de estas cositas es un alvéolo. Recuerda que el árbol bronquial es una estructura tridimensional, ¿no? Entonces, cuando yo voy a cortar, yo no voy a encontrar un tubo con todas estas divisiones que les he dicho, porque las divisiones van hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Entonces voy a cortar y voy a cortar a varios niveles. Entonces, cada una de estas cositas de acá es un alvéolo, ¿no? Y el conjunto de alvéolos es un saco alveolar. Entonces aquí, en este corte en particular, ha salido un bronquiolo terminal. Acá me parece que hay secreción, no es tanto así. Un bronquiolo respiratorio, ¿ya? En esta zona, más o menos, porque comienzan a salir alvéolos, ¿no? El conducto alveolar, ¿sí? Que desemboca en el saco alveolar, que es todo esto, ¿no? Y cada una de estas cositas es un alvéolo. ¿Bien? Igual acá, bronquiolo terminal. Luego, bronquiolo respiratorio. Mira, acá tengo ya un alveolito, ¿no? Acá tengo otro alveolito. Bronquiolo respiratorio. Hasta acá más o menos, ¿no? El bronquiolo respiratorio se continúa con un conducto alveolar, ¿sí? Y ese conducto alveolar desemboca en los sacos alveolares, ¿sí? Un saco por acá, otro saco por acá. Seguramente en otro lado debe haber otro saco, ¿no? Muy bien, entonces es lo que estamos viendo. Y los sacos alveolares están llenos de ¿qué? Obviamente de alvéolos, ¿no? Este es un saco alveolar, y aquí veo un alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, ¿no? Que son como bolsitas que se llenan de aire, ¿no? Estos alvéolos están divididos por una pared alveolar, una pared delgadita, ¿ya? Pero esta pared tiene orificios, así como en tu casa las habitaciones tienen puertas para comunicarse entre ellas, igual estas paredes tienen orificios que se llaman poros de Kohn, ¿ya? Y van a facilitar de que todos los alvéolos funcionen como una sola unidad y no estén uno inflado y otro desinflado, no. Queremos que todo ese alveolar esté inflado a la vez, manejen una misma presión, ¿no? Una misma concentración de iones y todo lo que sea. Entonces,
eso se facilita por medio de estos orificios. ¿Bien? La pared alveolar está formada por fibras elásticas y colágeno, ¿no? Me encuentro algunas células inmunológicas como macrófagos, linfocitos, mastocitos, ¿no? Células plasmáticas, también voy a encontrar fibroblastos a cargo de la síntesis de esas fibras. Y voy a encontrar muchos capilares, ¿ya? Muchos capilares. Entonces acá voy a hablar un poquito. ¿Por qué tengo células inmunológicas? Pues obviamente porque el aparato respiratorio es una puerta hacia el exterior. Yo respiro y cuántas porquerías del aire respiraré, ¿no es cierto? Aparte que fumas, ¿no? Toda la vaina. Todo eso en los pulmones, entonces yo necesito acá células de las defensas, células inmunológicas, ¿no? Son estas que acá he mencionado. Muy bien. Y otro, como hemos dicho, en los alvéolos es donde se produce el intercambio de gases, ¿ya? ¿Dónde en mi cuerpo están los gases? En mi sangre, ¿no es cierto? En los vasos sanguíneos tengo la sangre, dentro de la sangre tengo glóbulos rojos, y en las paredes de los glóbulos rojos, en la superficie, tengo la hemoglobina que va a tener por un lado al oxígeno y otro lado al CO2, ¿no? Entonces va a soltar CO2 y va a retener oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso es que necesito muchos vasos sanguíneos, porque aquí es donde necesito que llegue la sangre para poder realizar el intercambio gaseoso de manera adecuada. ¿Estamos? Muy bien. Estos alvéolos están formados o tienen un epitelio que está formado por dos células, ¿ya? Se llaman neumocito, acuérdense que estamos en respiratorio, neumoaire, ¿no? Neumocito tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Campeón para mí el que le puso los nombres porque me parece excelente para no complicarnos con nombres tarados. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ya está. Muy bien. ¿Cuáles son los neumocitos que van a formar parte de la barrera alveolo capilar? O sea, esta barrera que van a atravesar los gases para intercambiarse son los neumocitos de tipo 1. Estos neumocitos de tipo 1, ¿ya? Esas son células aplanadas que van a formar casi, como dice acá, el 90% del revestimiento del alveolo, ¿ya? O sea, todo esto de aquí, 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 casi todo esto de aquí, que hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿sí? El 90% son neumocitos tipo 1, ¿ya? En superficie, ¿ya? En superficie, porque son células aplanadas, ¿ok? Y recuerden que forman parte de la barrera alveolo capilar, ¿ya? Estoy siendo claro. Forman parte de la barrera alveolo capilar los neumocitos tipo 1. Pero, paradójicamente, son más escasos que los neumocitos tipo 2. Son más los neumocitos tipo 2. ¿Qué función tienen los neumocitos tipo 2? Producir el surfactante pulmonar que les había mencionado, producir el surfactante pulmonar, para que estos alvéolos no se colapsen, ¿no? Muy bien, estos neumocitos tipo 2, entonces, profe, ¿cómo es que son más los neumocitos tipo 2, pero el revestimiento de los alvéolos es más, el 90% son neumocitos tipo 1? Estos neumocitos tipo 1, como dije, son células planas, ¿no? Y los neumocitos tipo 2 son más bien células poliédricas o cúbicas, ¿ya? Entonces, para que nos hagamos una idea, si tú te tiras al suelo, como Patricio Estrella, abriendo brazos y piernas, vas a ocupar más superficie que si estuvieses parado solo sobre tus dos pies, ¿no? Eso se entiende. Entonces, aún siendo menos cantidad, van a recubrir más superficie los neumocitos tipo 1, ¿ok? Entonces, ¿quiénes forman parte de la barrera hematocapilar o alveolo capilar? Los neumocitos tipo 1. ¿Quiénes producen el surfactante pulmonar? Los neumocitos tipo 2, ¿ya? Y para eso tienen organelas muy desarrolladas, ¿no? Golgi, retículo endoplásmico rugoso, y estos organelas especiales que se llaman cuerpos multilaminares, ¿ok? Entonces, estas organelas las tienes que asociar a los neumocitos tipo 2, ¿ya? Organelas, cuerpos multilaminares. Ahí se almacena el surfactante pulmonar. Y otras células, como les dije, inmunológicas, en este caso hablamos de los alvéolos, ¿no? Que están en la superficie. Los alvéolos una vez que cumplen su función, pueden ser expectorados con la saliva, con el esputo, ¿no? Con la flema, o pueden adentrarse hacia el tejido conectivo para presentar algún antígeno o cumplir su función inmunológica. ¿Ya? Muy bien, entonces, alveolo, 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 ¿no? Alveolo, pared alveolar, pared alveolar, pared alveolar, pared alveolar, ¿no? Tengo fibras de colágeno, fibras elásticas, tengo orificios microscópicos que se llaman poros de Kohn. Este epitelio, por un lado un epitelio, por otro lado otro epitelio, tengo neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, ¿ya? Los neumocitos tipo 1 son planos, los neumocitos tipo 2 son
estos forman la barrera hematoalveolar, estos forman el surfactante pulmonar, ¿no? Y aparte de tener macrófagos y otras células, también fibroblastos, ¿no? Que forman parte del tejido conectivo que forma esta pared. Muy bien. Ese es un neumocito tipo 2 porque tiene el cuerpo multilaminar, o en inglés laminar body. Laminar body. Muy bien. Y ya para ir terminando, ¿no? Mencionar algo importante, ¿no? Recuerden que igual acá hay tejido conectivo, aquí también hemos dicho que hay colágeno, por lo tanto es tejido conectivo, ¿no? Cuando yo tengo una enfermedad que me produce inflamación constante de estos alvéolos, ¿no? Puede ser una enfermedad inmunológica, ¿no? O puede ser algo que yo mismo me estoy causando, digamos, al estar expuesto a un contaminante, no sé, en una mina, al carbón, o fumo mucho, ¿no? O estoy expuesto, cocino con leña y estoy constantemente aspirando humo o contaminación. Eso va a inflamar los alvéolos, ¿no? ¿Y qué sucede? El tejido conectivo se va a volver más prominente, se va a cicatrizar. Así como tú te haces un corte y luego te queda una cicatriz, lo mismo sucede en los alvéolos, ¿ya? Y estas fibras de colágeno se vuelven más gruesas. Y si las fibras de colágeno se vuelven más gruesas, van a evitar de que los gases se intercambien, porque no va a permitir el pase de los gases. Entonces, eso es la base de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una cicatrización del pulmón, un incremento patológico de las fibras de colágeno a nivel alveolar, ¿no? Intersticial pulmonar, y esto va a impedir el transporte normal de los gases. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la barrera hematogaseosa o alveolo capilar? ¿No? Digo alveolo capilar porque del alveolo al vaso sanguíneo, ¿no? O acá dice hematogaseosa de la sangre y los gases, ¿no? Son todas las barreras, todas las partes que tienen que pasar los gases para poder ser intercambiados. Entonces, del glóbulo rojo que carga el CO2 y el oxígeno, ¿no? En este caso el CO2 se va a liberar, ¿sí? Ese CO2 va a tener que pasar uno la célula endotelial del capilar. O sea, tengo la sangre que está dentro de un capilar, ¿no? Ese capilar tiene un endotelio y va a tener que pasar por ese endotelio, ¿ya? El endotelio del capilar. Luego va a tener que pasar la membrana basal de este endotelio, ¿ya? Va a tener que salir al espacio intersticial, o sea, este tejido conectivo del cual estoy hablando, ¿no? Y va a pasar a la membrana basal del epitelio alveolar y luego el epitelio alveolar, ¿no? En este caso el neumocito tipo 1, otra vez lo estoy mencionando. Entonces, componentes de la barrera hematogaseosa, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas te las puedes aprender, ¿no? Tienes que saber, ¿no es cierto? El endotelio del capilar, una célula endotelial simple plana, eh, la membrana basal de este epitelio, tejido conectivo, que es delgadito, el tejido intersticial, que es tejido conectivo, la membrana basal de la célula epitelial del alveolo y la célula alveolar, ¿no? Que es el neumocito tipo 1. Bien, entonces eso es lo que tienes que saber. Muy bien. Y finalmente, los pulmones por fuera, ya, digamos, esta es la cavidad torácica, ¿no? Tengo acá el esternón, acá están las vértebras, ¿no es cierto? Las costillas. Los pulmones están cubiertos por una capa que se llama pleura, ¿ya? Y esta capa tiene a su vez dos subcapas, ¿ya? Una pleura parietal, que es la azul, más externa en relación a la cavidad torácica, y una pleura visceral, ¿ya? Que es más interna, que está en relación estricta a la víscera, al pulmón en este caso, ¿no? Estas dos capas, como aquí están bien dibujaditas, son capas que están pegadas, ¿no? O sea, bueno, están juntas, no dejan ningún espacio real entre ellas, ¿sí? Tienen un líquido que se llama líquido pleural, que sirve como un lubricante, para que estas dos capas puedan deslizar sobre sí cuando yo respiro, ¿no? Si yo respiro y expando mi pulmón, va a deslizar una capa sobre la otra de tal manera que el pulmón se pueda expandir, ¿ok? Pero cuando sucede algo patológico, sea que te dé una infección, ¿no? O sea que te haya metido un cuchillazo, ¿no? O sea que hayas tenido un golpe muy fuerte de jugando fútbol,
esta cavidad puede llenarse de pus, puede llenarse de sangre o puede llenarse de aire. O sea, el aire sale de los pulmones, sale de los alvéolos y se mete a la cavidad, a la cavidad pleural, ¿no? Y de pasar a ser una cavidad virtual, pasa a ser una cavidad real, ¿no? Ocupar espacio. Entonces, si es que este espacio pleural está lleno de sangre o de líquido, no va a permitir de que el pulmón se expanda con normalidad, que no se llene tanto de aire y eso va a ocasionar dificultad respiratoria, ¿ya? Esta pleura, tanto la capa visceral o parietal, está formada por un epitelio simple plano, ¿ya? Que se llama mesotelio. Epitelio simple plano, que se llama mesotelio. Y por debajo de este mesotelio voy a tener una lámina propia que es tejido conectivo, ¿ya? De tipo colágeno. Tanto la capa parietal como la capa visceral, ¿ya? Ambas, ¿sí? Por ahí la capa parietal tiene un tejido conectivo un poquito más prominente porque está en contacto pues, con la cavidad torácica, ¿no? Y la capa visceral, el mismo componente, pero un poquito menos de tejido conectivo, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, vemos una parte de la pleura, epitelio simple plano, que es el mesotelio, con su lámina propia, que son fibras de colágeno, ¿no? Esa forma la capa puede ser esa, tanto la pleural o la parietal, no, perdón, puede ser la capa visceral o parietal, no sabemos, de la pleura, ¿ya? Esa es la pleura. Y también, si es que la pleura se fibrosa, o sea, se cicatriza, pierde su elasticidad y tampoco permitiría de que el pulmón se expanda, ¿no? Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado. Espero que haya sido clara la clase, que haya sido de provecho, ¿ya? Mañana sí va a haber prácticas, o sea, el viernes, para ustedes hoy, me imagino, no sé cuándo verán. Entonces tienen que ver su clase antes de la práctica. Pueden hacerlo en el horario de la clase normal, pueden hacerlo inmediatamente hoy, ahorita en la noche, porque yo le voy a pasar ahorita el enlace a Imanol. Bueno, tengo que esperar que la clase se cargue al aula virtual, bueno. Pero en todo caso, tienen que ver la clase esta antes de la práctica, ¿ya? El pasito va a ser de tegumentos y la práctica va a ser de pulmón, ¿ya? Muy bien, chicos. Que tengan buenas noches y nos vemos cuando nos veamos.